Continuamos nuestra serie de Santiago. Estamos estudiando esta epístola, tratamos de hacerlo de manera exposicional y hemos llegado ya al capítulo 2. Hemos llegado al capítulo 2 y hemos llegado a un área de gran problema o aparente gran problema en la exposición de nuestro hermano Santiago. Parecería que hay problema con él y con Pablo. Vamos a leer en un momento, pero vamos a encontrar el tema de la justificación, cómo el hombre es declarado justo delante de Dios. ¿Cómo sucede esto? ¿Será esto por obras que el hombre puede hacer? ¿O será simple por la gracia inmerecida que recibimos de parte de Dios? Vaya conmigo al libro de Santiago, vamos a leer, queremos aprovechar el tiempo, tenemos un día potencialmente largo hoy, que el Señor nos conceda ser buenos administradores del tiempo. Y vamos a leer el capítulo 2 del versículo 14 hasta el final, hasta el 26. Voy a estar leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Dice la palabra del Dios Trino: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bien, mis hermanos, vamos a trabajar con Santiago 2, 14 al 26. 14 al 26. Titulado este sermón, Fe que trabaja. Y voy a trabajar en 3 puntos. El primero es a manera de pregunta, fe verdadera. Será mi primer punto, fe verdadera. Mi segundo punto será fe estéril. Y terminaré hablando de fe evidenciada. Fe evidenciada. Ahora, como dije al principio, aquí está el corazón del problema del libro de Santiago. Hoy vamos a estar estudiando el pasaje que más problemas ha traído a muchas personas y a la iglesia en su totalidad, con respecto a cómo el hombre entra en una relación correcta con Dios, cómo es justificado, cómo se salva una persona de la justa ira de Dios. Y vamos a poner uno contra otro, si pudiéramos decirlo. Es como una cartelera de una pelea.
Santiago 2:24, contra otros versículos del apóstol Pablo. Santiago 2:24 dice de la siguiente manera, ya lo habíamos leído, pero quiero volver a él. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. A ustedes reformados, muchos calvinistas, ya rápidamente sus antenas de discernimiento y de elección y de la realidad de Dios dicen, ¿cómo es esto? Que justificado por las obras, dice Santiago. Luego vamos a Romanos, libro de Romanos, el escritor es Pablo, y en Romanos 3:20 dice lo contrario, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Gálatas 2:16 dice así: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Y termina diciendo Pablo en su tratado a los Gálatas, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:21 dice, hablando nuevamente Pablo, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, la conclusión es sencilla, y Pablo llega aquí: Cristo murió en vano. Si la justicia viene por medio de la ley, Cristo murió en vano. Pero tenemos este contraste, tenemos esta lucha entre Pablo escribiendo a los Gálatas y escribiendo a los hermanos en Romanos, diciendo, por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Luego nos encontramos a Santiago, donde vamos a trabajar el día de hoy, dice, no, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras de la ley. Esto creó gran problema, de cierta manera, a los reformadores. Vemos a Martín Lutero. Te ha oído de la famosa frase la epístola de paja, y esta fue una de las razones que llevó a Lutero a llegar a esta conclusión, aunque no necesariamente él la llamaba así. Lutero decía en uno de sus tratados, en una palabra, cito a Lutero, el Evangelio de San Juan y su primera epístola, las epístolas de San Pablo, especialmente Romanos, Gálatas y Efesios, y la primera epístola de San Pedro son los libros que te muestran a Cristo y te enseñan todo lo que es necesario y salvador para que sepas, incluso si nunca vieras ni escucharas otro libro de doctrina. Concluye Pablo, Lutero hablando, por lo tanto, la epístola de Santiago es realmente una epístola de paja comparada con estas otras, porque no tiene nada de la naturaleza del Evangelio al respecto. Nos llevaría a pensar cómo el gran reformador llegaría a esta conclusión. Tiempo después él dice que no, y cita mucho, utiliza mucho, el gran reformador Lutero utiliza mucho el libro de Santiago y luego lo reconoce. Pero tenía este conflicto con el tema de la justificación por las obras. La justificación por las obras y el libro de Santiago, en particular el capítulo 2, el versículo 24, es el argumento donde establece la Iglesia Católica Romana el principio de que la justificación no es solamente por fe, es fe y obras. El Concilio de Trento, 1546 en Trento, Italia, es el concilio donde se reúne la Iglesia Católica Romana a contestarle a los, como dirían ellos en el mismo tratado, herejes y cismáticos, esos somos nosotros, que se levantan a decir que la justificación era solamente por fe. Usted como reformado o hermano que conoce la palabra ha oído las famosas 5 solas: sola fe, sola fide, sola gracia, sola escritura. Pues estamos diciendo que el Concilio de Trento, la Iglesia Católica Romana, dice en el canon 9, cito al Concilio de Trento 1546,
Si alguno dijere que el pecador se justifica con sola la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea excomulgado o sea anatema. Lo cual nos hace a todos nosotros que creemos en la justificación por la fe excomulgados. El Concilio Vaticano II, este fue en 1965, probablemente el último concilio. Ellos hablan algo parecido aquí. Mire qué interesante. Concilio Vaticano II, 1965 dice: es evidente, por tanto, que la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro, y que juntos cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Eso hace unos 60 años atrás, la Iglesia Católica Romana confirma que la salvación no es solamente por fe, sino por la tradición, por la escritura y por el magisterio. Y ellos utilizan en sus exposiciones, la cual no tenemos tiempo para trabajar ahora, que Santiago dice eso. Y Santiago dice eso. Santiago 2:24, por las obras de la ley, el hombre es justificado. Ahora tenemos que declarar o tenemos que explicar, para beneficio de algunos, qué es esto de justificar, qué es esto de ser declarado justo. Justificar significa declarar justo, no hacer que alguien sea inherentemente justo en su propia naturaleza, sino que se pronuncia sobre el veredicto de Dios de no culpable al aplicarse a él la justicia de Cristo. El veredicto de Dios te declara a ti que has puesto tu confianza en Cristo no culpable, no inocente, no culpable, porque se te aplica la justicia de Cristo. La pregunta es, ¿están en desacuerdo Santiago y Pablo? ¿Se contradice la Escritura al decir Santiago que la justificación es por las obras, y Pablo decir que la justificación es que por las obras de la ley nadie puede ser justificado? Tenemos un aparente problema que yo espero que al final de esta pequeña introducción podamos entender y resolver. Para entender esto tenemos que considerar las fechas y las audiencias o los problemas que ambos estaban atendiendo, para poder darnos cuenta de que ambos están completamente de acuerdo a cómo el hombre es justificado delante de Dios. Santiago es escrito, las fechas son importantes, como del 44 al 49. Y es probablemente el primer libro del Nuevo Testamento. El Concilio de Jerusalén, que vamos a ir ya mismo, fue en el año 49. Aprovechemos y vayamos a Hechos 15. Esto nos va a ayudar a entender algunas cosas. Hechos 15 es el Concilio de Jerusalén. Yo creo que no hay sonido más precioso para los pastores y predicadores que el sonido de las páginas moviéndose de las Escrituras. Hechos 15:1. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Había una gente que llegó al grupo y dijeron: si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Ley ceremonial. Pasamos al versículo 5, seguimos en Hechos 15.
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos a los gentiles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 6 y seguimos. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro le está diciendo: ustedes están queriendo que ellos hagan las obras de la ley ceremonial, pero nosotros mismos no lo pudimos llevar, nuestros padres no lo pudieron llevar. Este es el concilio de Jerusalén. Versículo 11. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. De Pedro hablando de la misma manera que ellos también lo son. Están hablando del tema de los gentiles, de nosotros. Toda la multitud hizo silencio. Versículo 13. Cuando terminaron de hablar, Jacobo, ¿quién es este Jacobo? Santiago, que estamos estudiando. Este es el concilio de Jerusalén, año 49. Santiago está escribiendo como el 47 o el 48, antes del concilio de Jerusalén. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: escúcheme, no voy a leer todo esto por razones de tiempo, pero voy al final. Versículo 13, él cita el Antiguo Testamento, la revelación de Dios. Versículo 19. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que le escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de estrangulado y de sangre. Y él menciona a Moisés. Este es Jacobo hablando, diciéndole: no debemos poner esas cargas sobre ellos. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabas y a Silas, hombres prominentes de entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles. Saludos. Y esta es una de las partes importantes. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quien no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos, y ahí envía a Pablo y a Silas, envían a trabajar esto. Se da el concilio de Jerusalén, hay dudas sobre la salvación. Los judaizantes quieren decirle: no, tienen que hacer estas cosas, tienen que conservar el rito, tienen que hacer una serie de cosas para conseguir la salvación. Pedro se levanta y habla, Jacobo se levanta y habla, Santiago, y dice: no, las obras de la ley no, la ley ceremonial ya no aplica a ellos. Esto es después de que Santiago escribe su carta. Santiago escribe primero, antes del concilio de Jerusalén. ¿A quién le escribe Santiago? Lo hablamos en nuestra primera predicación. Santiago escribe a cristianos judíos que no están poniendo por obra la fe que profesaban. Estaban favoreciendo al rico, lo trabajamos en el capítulo 1. Que no refrenaban su lengua, capítulo 1 al final. Que no tenían cuidado de la viuda y el pobre, capítulo 1 también. A estos cristianos Santiago le dice no ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra. La audiencia de Santiago es diferente cuando Santiago dice esto. Pablo escribe para confrontar el problema de los judaizantes que estos estaban trayendo a la nueva iglesia. Ahora vamos a Gálatas, escrito después del concilio. Santiago primero, concilio de Jerusalén, luego Pablo escribe Gálatas. Gálatas 2, 1.
Dice Pablo escribiéndole a los hermanos en Galacia. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Paso al 4 para aprovechar el tiempo. Versículo 4 de Gálatas 2. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para expiar la libertad, y esta palabra es importante, que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos ¿a qué? A esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Versículo 9. Pablo está mencionando a alguien aquí que vamos a conocer. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, ¿quién? Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Este Jacobo, Santiago es el hermano, es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Es considerado como columna, él era el líder de la iglesia en Jerusalén. Nos dieron la mano a mí y a Bernabé, la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos fueran a la circuncisión. Vemos ahora nuevamente, se encuentran, Pablo le escribe a los cristianos en Galacia porque hay judaizantes metiéndose, que vinieron de Jerusalén o vinieron de otros grupos, y Pablo está escribiendo a los hermanos en Galacia diciéndole, tengan cuidado con esta gente. Y usted ha estudiado el libro de Gálatas, habla de porque no existe otro evangelio. Querían imponer las obras de la ley ceremonial, tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro. Gálatas fue escrito como del 49 al 52 después del concilio. Tenemos Santiago escribiendo, hablándole a los hermanos perseguidos en la diáspora, en la persecución. Año 48 aproximadamente, escribe eso. Año 49 tenemos el concilio de Jerusalén, hay que resolver, se le están imponiendo cosas. Vemos los gentiles cómo se están convirtiendo, el reporte de Pablo, cómo se están convirtiendo los gentiles. Pues llegan los judaizantes y dicen, se están convirtiendo gentiles. Pues entonces recuerda, son gentiles, tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, tienen que comer, tienen que hacer estas cosas, tienen que hacer. Y ahí empiezan los judaizantes. Pablo luego, escribiendo a los hermanos de Galacia, dice, no, eso no es. Allí lo confrontan en el concilio en el 49, y luego en el 50 Pablo se levanta a confrontarlos a ellos, porque se levantaron los judaizantes que decían, estaban infiltrando entre nosotros y nos querían quitar la libertad. Voy a hacerlo de manera práctica para que lo entendamos un poquito más fácil. Yo lo hago así porque así es que yo entiendo las cosas, así que perdónenme. De manera práctica, es como si el pastor Héctor estuviera escribiendo a los miembros de ICG, a los miembros creyentes de ICG, los cuales confiamos que son creyentes, exhortándolos a cuidar de sus hermanos necesitados como prueba de haber sido justificados, como prueba de haber nacido de nuevo. El pastor Héctor está en Ay Bonito, ese país, ese pueblo no conocido, está en Ay Bonito, y le escribe a los iglesia comunidad de gracia, a los creyentes, que él sabe que la membresía son de creyentes, pensamos, y le está diciendo que ustedes son creyentes y están permitiendo gente entre ustedes sufrir, no comer, no tener techo. Es una confrontación del pastor Héctor diciéndole a los creyentes de comunidad de gracia que han salido a otros países. Y la otra parte está el pastor Byron, que está a la puerta confrontando a aquellos que nos visitan y que alegan que para ser justificados o salvos hay que hacer más cosas. Pastor Héctor está escribiendo a creyentes, yo estoy en la puerta vigilando a los no creyentes que vienen a visitarnos, que alegan estos que nos visitan, que alegan que para ser justificados y salvos los miembros de ICG tienen que guardar tradiciones. Vienen aquí, esta es la iglesia Comunidad de Gracia. ¿Qué tradiciones guardan aquí? Yo digo, ninguna. No, porque para ahí tienes que guardar tradiciones dominicanas, tradiciones venezolanas, tradiciones colombianas o tradiciones puertorriqueñas. No, que hay que cantar salsa, que hay que cantar vallenato, que hay que cantar merengue o joropo, hay que comer arepa o mangú o mofongo. Bueno, el mofongo quizás, pero es otro día que hablamos de eso. El tema es que queremos imponer leyes ceremoniales y dietéticas, formas y maneras. Quisiéramos imponérselas a Comunidad de Gracia. Pablo le está escribiendo a aquellos que vienen a imponer cosas adicionales a la justificación por fe. Dice, no, eso no aplica aquí.
Y el hermano Héctor le está escribiendo a la iglesia, a creyentes, diciéndole, ¿están sirviendo a sus hermanos entre ustedes? Ahora sí podemos ver la diferencia. Cuando Santiago dice que la fe es por las obras, le está hablando, diciendo a creyentes que tienen que su fe ponerla por obras. Habiendo dicho esto, vamos al punto número 1. Fe verdadera, versículos 14 al 17 de Santiago. Vamos a Santiago. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlos? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario y uno de ustedes le dice, vayan y paz y caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿De qué sirve? Esta es una pregunta importante que nos llama a reflexionar Santiago. ¿Puede una declaración de fe ortodoxa, bíblica, conservadora, reformada, puede esa declaración de fe salvar? ¿Es tu conocimiento teológico evidencia de salvación? Si hiciéramos una prueba, el pastor Héctor y yo hiciéramos una prueba de conocimiento teológico, los que pasen estos puntos son salvos y los que no pasen no lo son. ¿Es evidencia de salvación? Isaías 29:13, el profeta hablando de manera espectacular dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración para mí es solo una tradición aprendida. Venimos el domingo como una tradición. ¿Es nuestra adoración al Señor el día domingo, el día del Señor, simplemente tradición? Bueno, los hermanos dicen que son tremendos, hay café, me tratan bien. Esa es la parte más peligrosa de esto, confiar en que eso es lo que necesitas para salvación. ¿Qué hacemos con un hermano o una hermana en necesidad? Dice Santiago, dice, si viene un hermano a ti y dice, mira, tengo esta necesidad, que dice Santiago 2:17, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, ustedes le dicen, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario. Viene una familia a nosotros o una persona y nos dice, tenemos frío y hambre. Y nosotros, oye, no, con este frío que está, ponte un abriguito o algo, ponte un suéter o algo, cómete algo que te ve desnutrido. Pero no le damos lo que necesita. ¿Estaremos poniendo nuestra fe por obras? O yo voy a estar orando, esto es clásico, yo voy a estar orando para que el Señor supla tu necesidad. Cuando probablemente eres tú el que tiene que suplir esa necesidad. Probablemente el Señor lo envió a ti para ese día y ese momento en particular. Tengo una situación terrible, tengo hambre, tengo lo que sea. Yo voy a orar por ti, hermano, tranquilo, que yo voy a orar para que se te quite el hambre. No ores para que se me quite el hambre. Cómprame comida. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Ves tu trabajo, mi querido hermano? ¿Ves tu trabajo y tu ingreso como un medio de glorificar a Dios? De adelantar el evangelio. ¿O solo para satisfacer tus deseos de adquirir más cosas? Estamos hablando de la fe que se transmite, que se evidencia por obra. Yo trabajo y el Señor me bendice con un trabajo y me bendice con tiempo extra o me bendice con un buen sueldo. Lo vemos como parte de mi propósito en la iglesia. Señor, tú me estás bendiciendo económicamente. ¿Cómo yo puedo servirte? ¿Cómo yo puedo utilizar mi ingreso para adelantar el evangelio? Efesios 2:8, ¿quién le escribe las cartas a los Efesios? Pablo, 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. Se supone que usted sepa esto de memoria, por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero Pablo, el que dice que las obras no salvan, dice ahora en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Pablo que dice, las obras nos salvan. Santiago dice, las obras es evidencia de salvación. Pablo está hablando de que las obras son evidencia y fuimos creados para buenas obras. Hechos 10, 24 y 25 dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hechos 24. Consideremos cómo estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero el 25, usted lo sabe, lo ha oído muchas veces. ¿Cómo lo consideramos? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Una evidencia de salvación, que es una obra de salvación, no obra que produce salvación, es una evidencia de salvación. Es el gozo de la reunión de los santos, es el venir aquí, es el gozarse con tus hermanos. El domingo es el día del Señor, es un día especial, es un día más. Bueno, no hay nada que hacer, no estamos en temporada de playa, no hay fútbol, no hay nada. Pues vamos a la iglesia y todos los hermanos allí son buena gente y hay comida y todo y se pasa bien. No, este es un día precioso para la iglesia, es un día que anhelamos, que deseamos. Qué bueno, yo me alegré, decía el salmista, con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Considerando cómo estimularnos al amor los unos a otros. Congregarse y practicar la hospitalidad son buenas obras, de la que habla también Santiago, que se espera que los cristianos practiquemos. Romanos 12:13 dice, contribuyendo para las necesidades, es una parte más larga, pero leo este versículo particular. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hay algo con el tema de hospitalidad y de contribuir que Pablo y Santiago están hablando muy a menudo. Muy a menudo. Primera de Pedro 4:9. Continuamos. Sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Hebreos 13:2. No se olviden de practicar la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Mis amados, es practicando la hospitalidad donde muchas veces descubrimos las necesidades de otros. Aquí venimos y estamos bonitos, bien vestidos, perfumados y todo, pero vamos a la casa, comemos, compartimos, nuestro corazón se abre en la coinonía, en el partimiento del pan físico y el pan espiritual, y conocemos las necesidades de nuestros hermanos. Y podemos poner nuestra fe en obra, no siendo meros oidores, sino hacedores. Pero si tu casa es tuya, a ti te gusta que te inviten o ir a casa de alguien, pero nadie te ha visitado, y aquí hay algunos de ustedes que pueden estar siendo en este momento confrontados, es hora de abrir tu casa. Porque ese es el problema, tú crees que es tu casa, es la casa del Señor. ¿Para qué se te dio? No solamente para que viviera en ella, qué bueno que lo tienes, sino para también compartir con la iglesia. Lo bueno de partir el pan juntos, practicando la hospitalidad. Es una obra que debe ser evidente. ¿Dónde nos conocemos? Practicando la hospitalidad. Segundo punto, fe estéril. Versículos 18 al 21. Siga conmigo en Santiago, versículos 18 al 21. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril. Que la fe sin obras es estéril. Santiago muestra un posible debate entre dos personas. Tú muéstrame tu fe, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. El Señor lo dijo claramente y hay que tener cuidado de esto, puede haber abuso de esto. ¿Por sus qué los conoceréis? Sus frutos, por sus obras.
Nosotros no hacemos obras, como se malinterpreta Santiago 2:24, para adquirir salvación, para adquirir justificación. Hacemos obras porque hemos sido salvos, hemos sido justificados. Y hay un acto de agradecimiento, acto natural, fueron creadas para nosotros, para que andemos en ellas. Hay un gozo de servir a la iglesia. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? A veces cuando estamos presentando el evangelio, un tiempo atrás fuimos con unos hermanos, hicimos unas pequeñas encuestas y le preguntamos a la gente si creía en Dios. ¿Cuál usted cree que era la contestación general? Todos creen en Dios. En Estados Unidos, ¿cuántos creen en Dios? Yo no sé cómo está, debería estar como 80, 90% aumento. Se ha separado, antes era casi 100%, pero el tiempo ha hecho que mucha gente decida no creer en Dios. Y él dice, Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. Los demonios, mis hermanos, son más ortodoxos que tu profesor de filosofía ateo, que tu tío ateo que se mofa de que Dios no existe. Tu primo que dice, ustedes se reúnen el domingo a perder el tiempo, ustedes los cristianos y eso. Los demonios saben, los demonios que son peores que ellos, saben que Dios existe, son más ortodoxos. La doctrina de ellos, ellos entienden claramente lo que está pasando. Mateo 8:29 dice, los demonios, y gritaron, ¿qué hay entre tú y nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios lo reconocieron inmediatamente. Lucas 4:41. También salían muchos demonios gritando. ¿Y qué gritaban? Tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolo no les permitía hablar porque sabían que Él era el Cristo. Los demonios que no tienen posibilidad de salvación saben que hay un Dios, saben que hay un juicio, saben que hay un Salvador. Y ellos son los que a veces influencian diferentes universidades que antes eran centros de entrenamiento para pastores y hoy en día son como Harvard, entrenamientos para ateos. Y esa gente son las que se mofan de ti. Pero los demonios que los guían a ellos saben claramente que Dios existe, que viene un día de juicio. Son más ortodoxos, saben la palabra mejor que tú y que yo. Hechos 16, 17 y 18, usted recuerda este pasaje. Esta era una muchachita con espíritu de adivinación. La palabra griega era pitón, de pitonisa, con espíritu de adivinación. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, está hablando Lucas, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes le proclaman el camino de salvación. Un demonio diciendo la verdad. Qué raro ese evento. Versículo 18. Y esto hacía por muchos días. Pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel momento. Los demonios también creen y tiemblan. Si yo te pregunto, o si preguntamos a una persona, ¿tú crees que Dios es uno? Y la persona me dice, sí. Yo le diría, muéstrame tus obras. No, pero es que yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que congregarme, yo no tengo que hacer esto. Ustedes tienen que hacer muchas cosas. Ustedes no son libres. Pero Santiago dijo en el capítulo 1 que nosotros somos, gracias a Dios, somos cuidados por la ley de libertad. A libertad fueron llamados. Gálatas también habla sobre eso. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Una persona que usted le presenta el evangelio y que usted le dice, no, yo soy cristiano, no, yo creo en Dios. Pero tú lo ves actuando de una manera radical a lo que dice la palabra, porque la palabra dice que los que me aman, mis mandamientos siguen. Yo creo en Dios, pero no sigo sus mandamientos. Tú no eres nada más y nada menos que un demonio glorificado. Eso es todo. Eso dice la palabra. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Pero tu conocimiento intelectual y no arrepentimiento de tu corazón, lo que hace es condenarte. Porque no has puesto tu confianza en Cristo.
Sí, yo creo que Dios es uno. Llegamos a nuestro tercer punto, versículos 21 al 25. Fe evidenciada, versículos 21 al 25. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. ¿No fue justificado Abraham cuando ofreció a su hijo? Usted recuerda este pasaje, Génesis 15:1. Después de estas cosas, leo Génesis 15:1, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino que saldrá de tus entrañas y él será tu heredero. El Señor lo lleva afuera y le dijo, ahora mira al cielo, cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, y así será tu descendencia. Génesis 15:6. Y Abraham creyó al Señor y se le reconoció por justicia. Cuando le está escribiendo Santiago a estos judíos, le está escribiendo a judíos que conocen esta historia. Le está diciendo, la fe fue por justicia, por confianza. La justificación fue por confiar en la palabra de Dios. Y eso le fue tomado por justicia, por creer. Pero ¿cómo él actúa? ¿Cómo le actúa esa fe? Génesis 22:10. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y le respondió, aquí estoy. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo. Le está escribiendo a judíos, entienden claramente esta historia, desde pequeños la están escuchando. Abraham cree a Dios y le es contado como justicia. Y Abraham pone su obra cuando decide, crea una obra o hace una obra, cuando decide confiando en el Señor ir al monte a sacrificar a su hijo. Es fe evidenciada. Lo mismo con Rahab, la ramera, que recibió a los espías. Y por temor, por lo que había oído, puso su confianza en el Señor. Ella básicamente dijo, esta gente se está muriendo del miedo. Algo están ustedes haciendo con los otros pueblos. Y puso su confianza y lo escondió. Le mintió a los soldados arriesgando su vida. Calvino, en sus propias palabras, el reformador Calvino, en los Institutos 3:17, y su comentario sobre Santiago dice, Santiago no argumenta que estamos justificados por las obras. Santiago no argumenta esto, sino que nadie está justificado sin ellas. Lutero decía que nuestra fe es una fe viva, es una fides viva. Nuestra fe es una fe que produce, es una fe que obra. Continuó con Calvino. Santiago no argumenta que estamos justificados por las obras, sino que nadie está justificado sin ellas. Él toma la justificación en el sentido de reivindicación, no de adquirir justicia. La justificación que habla Santiago es, si tú eres, vas a demostrarlo. Si tú eres, vas a demostrarlo. La que habla Pablo es, porque el Señor te escoge, entonces eres. Pablo dice, sigo citando a Calvino, Pablo solo sostiene que las obras no justifican, porque no sirven de nada a los ojos de Dios hasta que la fe haya obtenido justificación. Esa es la iniciativa divina
y la doble transacción. Es imputada la justicia de Dios sobre el pecador, sobre nosotros, y nosotros pasamos nuestra injusticia, nuestros pecados, delante de Dios. Versículo 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Según a los Corintios, Pablo, hablando a creyentes, le hace una pregunta que es tan relevante hoy como lo fue 2000 años atrás. Iglesia, comunidad de gracia. Según a los Corintios 13:5. Pónganse a prueba a ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, o no reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Somos hoy confrontados con la realidad de cómo se ve en nosotros la justificación. ¿Qué evidencia? No para nadie más, no para nadie más. Esto comienza a mirarlo introspectivamente. ¿Deseo yo servir al Señor? ¿Deseo ayudar a mi hermano? ¿Deseo cosas que antes no deseaba? Mi lectura de la palabra, mi congregarme, mi servicio, mi adoración. Antes no lo deseaba, yo particularmente no lo deseaba. Ahora deseo hacer estas cosas. Santiago nos está llamando a examinarnos. Algunos de ustedes se han hecho esta pregunta: ¿cómo yo sé si soy salvo? ¿Cómo yo sé si soy salvo? No porque vas a hacer cosas para ser salvo, puedes confundirte. No hagas cosas para ser salvo. Aquí hay entre nosotros hoy personas que no conocen al Señor, que han violado impunemente, gravemente la ley del Señor. Usted tiene un problema legal, serio, del cual no va a poder escaparse. Usted está condenado y la justa ira de Dios está sobre usted. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor que nos amó, el Señor se acerca a usted. Usted tiene que reconocer que ha pecado contra un Dios santo, que ha violado la ley de Dios, que no es justo ni a uno. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado, 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Has violado la ley de Dios. No eres tan bueno como tú como crees que eres. Estás condenado por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ven a Cristo solamente por medio de arrepentimiento y fe, no por obras. No tienes nada que hacer. Efesios 2:8-9. No por obras para que nadie se gloríe. No hay nada que puedas hacer para conseguir la salvación. Solo reconocer que eres un pecador, que has violado la ley de un Dios santo, que estás condenado, y aceptar el sacrificio de Cristo a tu favor. Tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo, el Hijo. No hay otra alternativa. Luego de eso, tus obras darán evidencia si has nacido de nuevo. No antes de eso. No hagas obras para hacer. No adquieren nada. Cuando tú haces obras para conseguir salvación, estás diciendo de cierta manera lo que dijo Pablo a los Gálatas, porque si por las obras de la ley fuésemos justificados, entonces en vano murió Cristo. Confesamos nuestros pecados, entendemos, y gracias al Señor porque ha creado nuevas obras y buenas obras para nosotros. Oramos. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias por la bendición preciosa de este precioso pasaje. Qué bendición es poder ir con calma a estudiar tu palabra y verla al desmenuzarla, darnos cuenta que en el contexto correcto, Padre, tu palabra nunca se contradice. Nunca se contradice. Vemos a nuestro hermano Santiago diciendo
Si ustedes han nacido de nuevo, tiene que ser evidente. Tiene que ser evidente entre ustedes. Por medio de obras que fueron preparadas de antemano. Porque la fe que no produce obras es una fe muerta. Esa fe no salva. Esa fe no es una fe salvífica. Es una fe intelectual. Puede ser una fe animal. Es una fe en cualquier otra cosa que no sea en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Gracias a nuestro hermano Pablo, al dejarnos claro que por las obras de la ley ninguno podrá ser justificado, porque es que no podíamos cumplir la ley. Era un ayo para nosotros, nos condenaba la ley. Pero ahora, siendo libres por la ley de la libertad, porque fuimos llamados a libertad, ahora sí podemos amar esa ley preciosa. Y en la medida que tú concedes, tratar de cumplirla, siendo diligentes en caminar de acuerdo como tú nos llamaste, Padre. Ten misericordia de aquellos que están en medio de nosotros, Padre, que no te conocen. O aquellos que están en medio de nosotros, que están haciendo obras artificiales, viniendo aquí simplemente porque es parte de la tradición, Padre. Ten misericordia de ellos como la tuviste de mí, como la tuviste de todos nosotros. Para que tu nombre sea exaltado, para que esas obras salgan de un corazón arrepentido, lleno del Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.